Vale. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar un día más aquí en este ciclo de seminarios de investigación de ciencia del patrimonio. Hoy tenemos con nosotros al profesor Miguel Ángel Respaldiza, que es catedrático del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Ha impartido asignaturas de física, farmacia e ingeniería de materiales de la misma universidad y ha impartido diferentes cursos de doctorado y cursos de especialización. Ha sido director del Centro Nacional de Aceleradores desde su creación en 1997 hasta 2005, asesor científico en el mismo centro del 2005 al 2009 y actualmente es coordinador del programa Ciencia y Patrimonio en Red de la Universidad de Sevilla. Es miembro del Comité Asesor de Máquinas del Sincrotrón ALBA en Barcelona, miembro de la Red Española TecnoHeritage, la Infraestructura Europea de Investigación en Ciencia del Patrimonio ERIS y la Plataforma Tecnológica Interdisciplinar Patrimonio, Ciencia y Sociedad PTI País del CSIC. Es autor y coautor de más de 150 publicaciones en capítulos de libros, revistas científicas nacionales e internacionales y más de 100 publicaciones de otros tipos. Coeditor de 3 libros y ha participado en 52 proyectos de investigación financiados con instituciones de investigación nacionales e internacionales, 33 de ellas como líder. Ha dirigido 8 tesis de máster y 9 tesis doctorales y trabaja en áreas de investigación, como veremos ahora mismo, como espectrometría de fluorescencia de rayos X, análisis no destructivo en objetos de patrimonio cultural, aplicaciones IVA en arqueometría, biomedicina, medio ambiente, ciencia de los materiales, espectrometría de rayos gamma y métodos de imágenes nucleares de rayos X, rayos gamma y neutrones. Bueno, Miguel Ángel, es un placer contar contigo hoy, que nos muestres todo tu saber en este seminario. Simplemente decirte que, bueno, como ya sabes, el seminario se va a grabar y va a ser luego, se va a subir al YouTube, al canal de YouTube de la PTI País. Y poca cosa más. Luego tienes como unos 45 minutos de presentación y después tendremos tiempo para preguntas. Para los participantes, simplemente comentaros que cualquier pregunta que tengáis la pongáis en el chat. Podéis irlas haciendo a lo largo de la presentación y luego yo al final ya las leeré y se las haré a Miguel Ángel. Así que, por favor, mantened los micrófonos y las cámaras apagadas para que sea lo mejor posible. Y nada, pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por participar y nada, tienes la pantalla para ti. Bueno, muchas gracias Teresa y muchas gracias a la plataforma PTI por darme esta oportunidad de presentar aquellos trabajos que realizamos en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla dentro de este área de fascinante del patrimonio cultural. Como tengo el tiempo un poco justo, voy a pasar sin más preámbulos un poco a la presentación, ¿eh? A ver si logro sacarla rápido. A ver, deberíais de estar viendo la presentación. ¿La veis? Teresa. Perdona que me había silenciado. Sí, sí, Ah, perfectamente. vale. Bueno, pues como os digo, voy a tratar de presentaros brevemente cuáles son las actividades que llevamos a cabo en el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla dentro de este ámbito del patrimonio cultural. A ver, definir qué es la ciencia de patrimonio cultural, antiguamente le llamaban muchas veces arqueometría, pues sería muy etéreo, pero en fin, podemos decir que sería algo así como la aplicación de métodos científicos para el estudio de objetos artísticos o arqueológicos, de manera a poder ayudar en resolver cuestiones tales como de qué está hecho, cuándo fue hecho, qué materiales se usaron, para qué fue hecho localmente o importado, de dónde vino, en fin, cómo de bien preservado está el objeto. Y entonces, dentro de todos estos posibles métodos científicos a utilizar, la física nuclear viene desde hace bastantes décadas ya, dando una contribución bastante importante en este campo del patrimonio cultural. La física nuclear que podríamos hablar en muchas direcciones, en muchos aspectos. Aquí voy a tratar de presentaros las tres principales que realizamos en el Centro Nacional de Aceleradores, que sería, por un lado, la caracterización de materiales usando técnicas analíticas no destructivas, como son la fluorescencia de rayos X o las técnicas basadas en haces de iones. Las técnicas de imagen, en lo que sería
las técnicas más convencionales radiográficas, usando rayos X, pero también usando otro tipo de sonda como neutrones o rayos gamma. Y las técnicas de imagen hiperespectral que usamos sobre todo en las cuestiones de estudios de pinturas de caballete, ¿no? Y si tengo tiempo también os mostraré cómo la introducción de las técnicas de espectrometría de masas con aceleradores pues han supuesto una revolución dentro del campo del fechado, en particular del fechado por carbono 14. Bueno, a ver, para los que no nos conozcáis, el Centro Nacional de Aceleradores es una instalación científico-técnica singular, así llamada por el Ministerio, es decir, que es una instalación abierta a todos los investigadores del país, de manera que cualquiera de vosotros que os sintáis llamados por la posibilidad de usar estas técnicas, pues podéis entrar en contacto con nosotros y tenemos facilidades de utilización para los investigadores de todo el país. A ver, dentro del centro pues tenemos distintos equipamientos, distintos aceleradores, instrumentación auxiliar como tomógrafos, etcétera. Se usa en una investigación interdisciplinar muy amplia de ciencia de materiales, medio ambiente, biomedicina y en particular muchos de estos equipos los usamos para temas relacionados con patrimonio cultural. Bueno, yendo al grano, vamos a empezar precisamente con las técnicas probablemente más usadas de nuestro centro, que serían las técnicas de caracterización de material. En principio, la caracterización de materiales pues tiene una gran relevancia a la hora de determinar los materiales, digamos, de base empleados para la realización de un objeto, de manera que nos puedan mostrar cuál es el estado presente de dicho objeto y así ayudar, por ejemplo, en las tareas de conservación y restauración. Además, nos pueden permitir averiguar, digamos, las técnicas antiguas de fabricación de estos objetos, o nos pueden dar pistas para establecer la procedencia del objeto, así investigando sobre posibles rutas comerciales en la antigüedad. También pueden usarse para un fechado relativo, es decir, la propia técnica de caracterización del material, comparándolo con materiales de composición similar, nos pueden servir como técnica de fechado y nos pueden ayudar en tareas de autentificación o refutación de una determinada obra artística. Bueno, como digo, estas técnicas de fluorescencia de rayos X o de láser de iones son ideales en este tipo de estudios en ciencia de patrimonio cultural, porque se trata de técnicas no destructivas que, como veréis, tienen una gran versatilidad y pueden ser aplicadas de manera muy veloz, es decir, podemos obtener el análisis de un objeto en solo unos minutos, con una altísima sensibilidad, llegando a poder ver elementos trazas en el rango de partes por millón o incluso, dependiendo de la técnica, a partes por billón. Además, podemos analizar cualquier tipo de material y podemos dar información multielemental, es decir, de la composición de todos los elementos presentes en la muestra. Y además, como trataré de mostraros, es muy fácil combinar estas técnicas entre sí, de manera que muchas veces nos dar ayuda, digamos, información complementaria mediante la utilización conjunta de estas. Bueno, probablemente, como os he dicho, la fluorescencia de rayos X es la técnica que probablemente es más divulgada, más conocida, en cuanto que además permite instrumentación portátil que puede ser sacada del laboratorio y, como muchos sabréis, pues consiste sencillamente en la utilización de una radiación de rayos X primarios que van a excitar la emisión de rayos X de fluorescencia, es decir, rayos X secundarios que son característicos de los elementos de que esté constituido la muestra de análisis. Así pues, tendremos que al irradiar con esos rayos X primarios la muestra, provocaremos emisiones de rayos X que van a ser líneas características, como estas que veis aquí en este espectro, relacionadas por su energía con un determinado elemento. Es decir, que son como huellas dactilares de cada uno de los elementos presentes en la muestra. Desafortunadamente, el análisis que vamos a hacer es solo elemental, es decir, podemos decir qué átomos hay, pero no el compuesto químico que están formando. Y además,
la limitación que vamos a tener es que podremos ver cualquier elemento de la tabla periódica, excepto los primeros, los elementos más ligeros hasta z igual a 12 o 13. En esos elementos, los rayos X que emiten son tan débiles que no suelen ser posible detectarlos en condiciones normales. Bueno, para realizar la fluorescencia necesitamos una instrumentación relativamente sencilla, en cuanto que necesitamos dos elementos clave. Una fuente de rayos X primarios, que veréis, podemos usar o tubos de rayos X, que son los más convencionales, o fuentes radiactivas, y un detector de rayos X para recoger la radiación característica emitida tras el bombardeo por la radiación primaria. Es decir, cuando llega la radiación de rayos X primaria, provoca por efecto fotoeléctrico vacantes en las capas atómicas más internas de los átomos, vacantes que son rellenadas inmediatamente por electrones que caen de órbitas superiores. El salto en energía, esta diferencia de energía entre los niveles entre los que transiciona ese electrón, es emitida en forma de nuevos rayos X que dependen, lógicamente, de la energía del nivel inicial y final, es decir, dependen característicamente de la Z del elemento del átomo en cuestión. Y por eso el que podamos analizar, identificando los rayos X emitidos, podremos identificar el elemento en cuestión. Bueno, como os decía antes, desgraciadamente, al ser, digamos, niveles internos de los átomos los que están entrando en juego, pues no vamos a tener información del estado químico, porque esos niveles son prácticamente insensibles al enlace químico. De manera que, insisto, es un análisis elemental, eso sí, multielemental. Podremos ver simultáneamente todos los elementos, tanto mayoritarios, minoritarios como trazas. Además, vamos a tener que en estas emisiones son relativamente simples los espectros, es decir, aunque uno pueda pensar, veis aquí un modelo súper simplificado atómico, el modelo de capas esféricas, ¿no? Donde uno podría pensar que hay un número muy alto de capas y subcapas y que por tanto podría haber muchas posibles transiciones y muchas posibles emisiones para cada elemento. En la práctica, las reglas de selección nos dicen que solo unas cuantas líneas de las emisiones posibles van a tener una probabilidad suficientemente alta de producirse. De manera que los espectros, como veréis, van a ser relativamente simples. Va a haber unas cuantas líneas solamente asociadas a cada elemento de la tabla periódica. Por otro lado, tendremos que los rayos X son penetrantes, es decir, logramos penetrar muchas monocapas en las muestras, pero eso es desde un punto de vista microscópico. Macroscópicamente es una limitación fuerte que van a tener las técnicas nucleares, y es que vamos a poder, la profundidad relativa de análisis es pequeña en el interior del material, por lo cual macroscópicamente son solo la cuasi superficie del objeto. Solo vamos a poder penetrar decenas de micras típicamente en la muestra, por lo cual hay que tener precaución cuando esa superficie puede estar alterada por corrosión o por cualquier otro fenómeno respecto de lo que sería la composición en volumen de la muestra. Bueno, sin embargo, veremos que pese a estas limitaciones, estas técnicas tienen grandes ventajas, como es, ya he dicho, su carácter no destructivo. Podemos analizar muestras en cualquier fase, de manera que los requerimientos de preparación de muestras son generalmente mínimos. Directamente el objeto que se quiere analizar es sometido al bombardeo de la radiación primaria, porque la muestra en realidad puede estar en cualquier fase, sólida, líquida o incluso gaseosa. Además, veréis que digamos, se pueden obtener información simultánea de muchos elementos y además información en vivo. Es decir, inmediatamente que uno empieza a adquirir el espectro, empiezan a aparecer esos picos que visteis antes, de manera que podemos empezar a identificar los elementos de que está formada esa muestra. Y, como os he dicho, en un amplio rango dinámico de análisis, es decir, podemos ver elementos traza, elementos minoritarios e incluso simultáneamente los elementos traza, a niveles de parte por millón. Y, como he dicho, pues la instrumentación que se necesita es relativamente simple si lo comparamos, por ejemplo, con un acelerador, ¿no? A ver, las fuentes, como digo, pues van a ser o bien tubos de rayos X
o bien fuentes radiactivas. En los tubos de rayos X, como sabéis, lo que tenemos generalmente es un sistema para acelerar electrones que son generados en un filamento haciendo pasar una corriente. Esos electrones son acelerados por una diferencia de potencial muy alta, de algunos centenares de kilovoltios, de manera que bombardean un ánodo metálico en el cual, por un fenómeno de radiación de frenado, del Strahlung, o de radiación, emisión de radios característicos del ánodo, va a emitir esa radiación primaria con la que vamos a, digamos, incidir sobre la muestra. Unas fuentes radiactivas las podemos usar, digamos, por ejemplo, en estos soportes encapsulados y blindados, de manera que podemos garantizar que las emisiones que una fuente radiactiva normalmente son isotrópicas en todas direcciones, pues en este caso logramos como colimarlas, dirigirlas hacia las muestras que van a ser colocadas frente a esas muestras radiactivas. De manera que con un dispositivo u otro lo que solemos tener es un haz primario que suele ser desde algunos centímetros a unos pocos milímetros, y con los nuevos sistemas de focalización en los tubos que después hablaré, con fibras policapilares, podemos incluso focalizar a, digamos, algunas micras, ¿eh? Pues ese haz primario es el que vamos a dirigir hacia la muestra para su análisis. El segundo instrumento importante en nuestro equipo va a ser el detector de rayos X. Nosotros usamos generalmente detectores de rayos X de silicio, un semiconductor, en el cual la llegada de la radiación X va a producir la formación de pares electrón huecos que vamos a recoger aplicando un campo eléctrico, es decir, vamos a tener una señal eléctrica, un pulso eléctrico cuya amplitud viene relacionada con la energía depositada en el cristal. De esa manera podemos obtener los espectros de rayos X, que no es más que un histograma en donde recogemos el número de emisiones que hay en función de la energía detectada. Y así aparecen las emisiones características como estos picos. Por ejemplo, aquí veis, para el cobre, está una muestra de cobre con cierta cantidad de hierro, plomo, etcétera. Aparecen las líneas principales para el cobre, que van a ser dos en este caso, el cobre K alfa y el cobre K beta. De manera que esos espectros son los que nos van a permitir, por ejemplo, esto ya es una muestra más compleja, donde hay multitud de elementos en todos estos que veis aquí abajo, y recogemos las líneas características que podemos ir asociando en función de su energía a las distintas emisiones, K alfa, L alfa, etcétera, de cada uno de los elementos. Fijaros que el que usemos una fuente radiactiva o un tubo, lo que respecta sería el análisis perdón, de la misma muestra con los dos equipos, perdón, y lo que veis que nos aparecen los mismos picos, lo único que cambia es el fondo sobre el que digamos, sobreponen estos picos. Fondo que es el que delimita la sensibilidad de la técnica. ¿De acuerdo? Bueno, no podemos entrar aquí en detalle, pero básicamente las fuentes radiactivas pueden tener ciertas ventajas, como mayor sensibilidad para determinados elementos, dependiendo de la fuente que sea, pero el tubo, que tiene a veces peor sensibilidad, tiene una gran ventaja, y es que las fuentes radiactivas no las puedes apagar, por lo cual transportarla es siempre un problema. Los tubos los apagas y los enciendes cuando quieras. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis algunos ejemplos de instrumentación de que tenemos en el centro, donde veis, pues tenemos desde equipos de laboratorio, como este que veis aquí. Este es un equipo de lo que llamamos de microfluorescencia, porque este tubo que veis aquí arriba permite, con una lente de salida, una lente policapilar, permite focalizar ese haz primario a dimensiones de unas cuantas micras. Y, por ejemplo, cuando os hable después del ejemplo del análisis de joyería, pues es el que permite hacer análisis cuasi puntuales justo en la zona de unión. Más frecuentes son los equipos portátiles que usamos, por ejemplo, como este que veis aquí, para llevar a museos, donde sencillamente tenemos un tubo y un detector que permiten analizar áreas sobre las muestras de algunos milímetros de diámetro, ¿vale? Y tenemos también equipos portátiles como de mano, como este que veis aquí, en donde se me ha miniaturizado los equipos de tal forma que tenemos aquí embutidos
un detector, un tubo y una CPU para hacer la obtención directamente del espectro de rayos X. Para las haces de iones vamos a necesitar ya otro tipo de instrumentación, vamos a necesitar un acelerador, pero también nos permite, en base a las interacciones que sufren los iones de alta energía obtenidos en un acelerador con los átomos de la muestra, pues vamos a tener, cuando ese haz de iones penetra en el interior de una muestra, va a interaccionar bien con los electrones de los átomos, exclusivamente mediante fuerzas coulombianas, o con los propios núcleos, que pueden interaccionar o bien coulombianamente, o si la energía es suficientemente alta, van a poder tener un parámetro de impacto, van a poder llegar tan cerca de los núcleos como para que interaccionen mediante las fuerzas nucleares fuertes. ¿De acuerdo? Lo importante es que cuando uno realiza este tipo de bombardeo de una muestra con un haz de iones de alta energía, va a tener simultáneamente abiertos muchos canales de reacción. Es decir, esa interacción va a provocar, por ejemplo, que se produzcan ionizaciones en la capa profunda de los átomos. Y nuevamente va a haber emisión de rayos X característicos. Aquí le cambiamos un poco el nombre, porque la radiación primaria ya no son rayos X como antes, sino que son protones, y la técnica pasamos a denominarle PIXE, ¿no? De Proton Induced X-ray Emission. O bien estudiamos los distintos productos de reacción tras una reacción nuclear, mirando los rayos gamma, y esto ya nos da lugar a distintas técnicas que englobamos bajo el nombre de NRA, Nuclear Reaction Analysis, como puedan ser el PIGE, que sería el Proton Induced Gamma Emission, que sería digamos, la detección de rayos gamma, que como sabéis son igual que los rayos X, radiación electromagnética, lo único que de mucha más alta energía, porque están relacionados con transiciones nucleares, no con transiciones electrónicas. También podemos detectar, por ejemplo, los propios proyectiles que son retrodispersados mediante la dispersión elástica coulombiana, es lo que se denomina la RBS o técnica de retrodispersión, espectrometría de retrodispersión Rutherford, ¿vale? Con lo cual es una técnica que permite obtener gran resolución en profundidad. Es decir, tenemos distintas técnicas que simultáneamente se van a producir todas ellas, con lo cual podemos, usando distintos tipos de detectores, podemos combinar la información que nos da cada una de estas técnicas. Como digo, aquí la instrumentación es un poco más sofisticada, necesitaremos un acelerador, un sistema normalmente de transporte de A, que van a ser tubos en alto vacío, y sistemas digamos, de focalización para dirigir el haz de iones hacia la muestra. Y después los detectores correspondientes para obtener los espectros fruto de los distintos tipos de interacción. Normalmente las técnicas IVA se hacen en cámaras de vacío, es decir, la muestra que se quiere analizar se introduce en el propio vacío por donde están llegando los iones desde el acelerador. Aquí en esta imagen sería por esta salida, por este anular que veis aquí. Las muestras se pondrían en este portamuestras que remotamente puede ir cambiando de una a otra muestra. Y alrededor de este dispositivo pues están esto que veis aquí, son los distintos detectores de rayos X, de rayos gamma, de partículas, etcétera, para ver los productos de la reacción. Sin embargo, el trabajar en vacío en patrimonio cultural tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo las cámaras de vacío pues tienen un tamaño, que aunque sean apreciables, no permite introducir objetos de gran tamaño. Además, tenemos problemas si la muestra es aislante con la acumulación de carga. Por eso, típicamente, para las cuestiones de patrimonio cultural solemos trabajar más en aire. Es decir, el haz de iones va a salir del acelerador de uno de estos tubos, esto viene desde el acelerador, que permiten sellar el vacío dentro del acelerador a 10 elevado a menos 6 Thor, pero es suficientemente fino como para permitir la salida de la radiación que bombardee a la muestra para su análisis. Típicamente también con un instrumento que usamos mucho en el acelerador en este campo es la microsonda de protones. Muchos de vosotros estáis acostumbrados a haber visto resultados obtenidos con microscopios electrónicos de barrido,
Aquí la idea es básicamente la misma, lo único que en vez de tener un haz de electrones, tenemos un haz de protones que hacemos barrer sobre la superficie de la muestra y sincronizando el barrido con la adquisición, por ejemplo, en esta imagen que ve aquí, de los distintos rayos X en cada uno de los puntos de la muestra. De esta forma, pues, podemos focalizar en vacío a dimensiones de una micra, en aire a algunas decenas de micras, y podemos hacer estos barridos que nos permiten, por ejemplo, en este caso, estudiar estos gránulos de unos 100 micras de diámetro de la joyería tartésica, ¿vale? Fijaros que cuando usamos protones tenemos sí, bastantes ventajas al caso de los electrones, ya que aunque la focalización nominal del haz de protones es peor que en el caso de electrones, el hecho de que la trayectoria de los protones en el interior de la muestra es prácticamente rectilínea hasta su final, hasta que quedan frenadas, pues prácticamente hacen que el punto real de focalización de análisis se mantenga, mientras que los electrones típicamente se abre la famosa pera esta que hablan los espectroscopistas de electrones, ¿vale? Eh, Vamos a obtener además posibilidad de llegar más profundo que con electrones y además vamos a tener una mejor sensibilidad. Aquí veis el análisis de una misma muestra, en azul es el espectro con electrones y en rojo el espectro con protones. Lo que veis es que cuando usamos electrones el fondo es 1000 veces más grande, perdón, que con protones, y por eso los elementos traza no son visibles en los microscopios electrónicos, mientras que sí lo son en el microscopio de protones. ¿De acuerdo? Y bueno, solo por mostraros muy brevemente algunas de las aplicaciones que llevamos, voy a poner este par de ejemplos donde pues vemos que el estudio de la joyería comparativo de la joyería tartésica y etrusca, como sabéis, fueron dos culturas casi coetáneas del primer milenio antes de Cristo en el área del Mediterráneo, que ambas desarrollaron una gran tecnología digamos, orfebre fabulosa, digamos, diseñando piezas de una altísima complejidad, difícil incluso reproducir para muchos joyeros actuales, y que aunque tienen, digamos, una decoración muy similar aparentemente, pues tienen sus características propias. Es decir, por ejemplo, la joyería tartésica se va a caracterizar porque las aleaciones que emplea son mucho más ricas en oro, ya que empleaban oros aluviales, y alternan elementos masivos con láminas delgadas, mientras que la joyería etrusca pues hace un mayor uso de filigranas y granulados, lo cual implica una gran cantidad de puntos de soldadura. Bueno, el estudio comparativo de cómo hacían la soldadura unos y otros métodos solo es posible con este tipo de técnicas no destructivas, y hace años empezamos un programa de colaboración con el museo, o sea, con los arqueólogos de aquí de Sevilla, donde, por ejemplo, aquí veis a la izquierda el análisis de la composición de las aleaciones con que estaban hechas las distintas piezas del tesoro del carambolo, un tesoro muy importante de época tartésica que se conserva en el Museo Arqueológico, y donde veis la composición de la aleación en este diagrama ternario, los puntos rojos, azules corresponden a lo que los arqueólogos ya por meras cuestiones estilísticas habían pensado que podían ser, digamos, piezas. El tesoro está formado por 21 piezas de oros, que aunque habían aparecido todas juntas, bien podrían haber sido fabricadas en tres talleres distintos o en momentos distintos. Y efectivamente, cuando hicimos el análisis de la composición, pues se encontró que eran tres aleaciones relativamente distintas, ¿vale? Posteriormente, con el uso ya de los equipos, una vez que tuvimos acceso a estas fibras policapilares y podemos hacer análisis cuasi puntuales, hicimos el estudio en puntos de soldadura de estas joyas. Porque la cuestión es que en el punto, haciendo el análisis justo en el punto de soldadura, podemos evidenciar cuál fue el método empleado para hacerla. En principio, fijaros, estas joyas tienen unos tamaños, son pendientes, arracadas, etcétera, son tamaños muy pequeños y hay multitud de elementos soldados uno junto al lado de otro. Elaborar eso, haciendo la soldadura de un elemento que no, sin que te soltara la del otro, pues implicaba una gran destreza artística, digamos, y un gran conocimiento técnico, porque ya desde la antigüedad
se sabe que podían emplear 3 métodos distintos de soldadura, empleando que tienen rangos de temperaturas distintas, de manera que ellos secuenciaban la soldadura, empezando por las de mayor temperatura y empleaban los métodos a continuación para soldar elementos próximos, empleaban otras soldaduras de menor punto, evitando así soltar la primera. Y la detección de qué método se está empleando se puede hacer directamente en base a las concentraciones, cómo cambian las concentraciones de los 3 elementos principales. Por ejemplo, el método de difusión de estado sólido con sales de cobre pues lleva a un enriquecimiento local del cobre y una disminución del oro. Mientras que, por ejemplo, el empleo de una aleación soldante, como se hacen hoy en día la mayoría de las soldaduras, implica emplear una soldadura más rica en cobre y plata que provocan un aumento local de esos 2 elementos. Mientras que la soldadura que se hace a mayor temperatura sería la soldadura autógena, que se hace sin la adición de ningún material, pero que al calentar hasta fundir la aleación provoca la pérdida de los elementos más volátiles, como son la plata y el cobre. De manera que, viendo lo que ocurre en cuanto al enriquecimiento respecto de la placa base, pues se puede saber la técnica de soldadura empleada, ¿no? Bueno, no tengo aquí tiempo de contaros muchos más detalles, solamente deciros que estos análisis permitieron, por ejemplo, hacer una diferenciación entre estas dos culturas en cuanto al uso precisamente de los métodos de soldadura. Bueno, ya había una primera diferenciación y es que las aleaciones tartésicas son más ricas en oro, digamos, manifestando así el empleo de oro aluviales que se hacían, mientras que la joyería etrusca empleaba los 3 métodos de soldadura que he mencionado. En la joyería tartésica solo hemos encontrado los 2 últimos, es decir, no conocían o no lo empleaban rutinariamente el método de difusión de estado sólido por sales de cobre. Un segundo ejemplo de estas técnicas aplicadas en patrimonio cultural puede ser este desarrollo de la descaracterización no destructiva de pinturas, protocolos que hemos desarrollado en colaboración con el Museo de Bellas Artes, la Catedral y el Palacio Arzobispal aquí en Sevilla. A ver, muy brevemente, solo comentaros que el estudio de una obra de pintura, pues normalmente lo hacemos siguiendo un protocolo ya más o menos establecido, iniciando mediante un estudio de imagen multiespectral, es decir, obteniendo imágenes en el visible, ultravioleta e infrarrojo. Hoy en día estamos sustituyendo esos estudios por separado por el empleo de cámaras de imagen hiperespectral que simultáneamente te permiten hacer en una sola toma todos estos campos del espectro, ¿no? Después normalmente hacemos un análisis convencional por fluorescencia de rayos X para identificar los pigmentos o recientemente cada vez digamos, usamos más la posibilidad de usar mapas de fluorescencia, es decir, al igual que viste los mapas de concentración del píxel haciendo el barrido sobre la muestra, podemos hacer lo mismo con la fluorescencia de rayos X y obtener así no solo la concentración de los elementos en un determinado punto, sino en un área determinada del cuadro pictórico. Y a veces cuando hay, digamos, interés en conocer un poco más en detalle cuál es la disposición en capas de la pintura, usamos el método confocal, que bueno, no tengo mucho tiempo de explicaros, es que pese a que la fluorescencia en principio ella en sí no tiene posibilidad de resolución en profundidad, es decir, no tenemos capacidad de obtener información de los perfiles de concentración de los elementos. Sin embargo, utilizando el equipo en forma confocal, pues ahora os mostraré, podemos tener por lo menos una información primaria de la distribución de las capas pictóricas. Bueno, aquí veis estas aplicaciones, por ejemplo, con la fluorescencia visible inducida con luz ultravioleta, me imagino que muchos conoceréis, es muy empleada, ya que cuando irradiamos con luz ultravioleta una obra histórica, pues podemos distinguir la fluorescencia en el visible, en azul, que se produce, podemos distinguir las zonas que han sido retocadas o restauradas recientemente
porque esas zonas, tanto el barniz como los aglutinantes, no han polimerizado suficiente y no produce el efecto este de la fluorescencia que se produce en las capas originales de la pintura, ¿vale? De manera que es un método rápido de localización de retoques y demás. Después empleamos la reflectografía infrarroja, en el cual usando una lámpara halógena, por ejemplo, rica en luz infrarroja, y usando un equipo solo visible, que detecta una cámara que solo mide el infrarrojo, podemos ver, por ejemplo, las capas subyacentes, es decir, si podemos ver si ha habido arrepentimientos en la composición de la pintura o, por ejemplo, si ha habido arrepentimientos en cuanto que el diseño, si fue trazado con grafito, pues podemos ver que al absorberse la radiación infrarroja en el carbono y no ser reflejada nada, pues podemos ver las zonas de donde debajo del, digamos, de la pintura al óleo se puede ver la pintura original del cuadro del diseño que hizo el artista, ¿no? Y a veces pues se encuentran estos arrepentimientos de cómo pensó poner inicialmente una disposición y después la cambia. Aquí veis el caso de esta mesa donde cambió el ángulo de presentación de ese borde, ¿no? Normalmente a renglón seguido tratamos de identificar los pigmentos inorgánicos de la pintura en base a los espectros de fluorescencia que obtenemos al bombardear determinadas zonas del cuadro. ¿Eh? Aquí jugamos con la ventaja de que al ser una técnica no destructiva podemos hacer, a veces hacemos hasta cientos de análisis sobre el cuadro para identificar las distintas zonas cromáticas y las distintas claroscuro, cómo lo fabrica, etcétera, ¿no? Y la identificación, por ejemplo, aquí de los pigmentos que se observan en la capa de este donante, que es una figurita que está aquí en el barco tal, pues sencillamente podemos identificando en el espectro de rayos X característicos y en base al color que tiene, pues podemos ver cómo en este caso concreto pues se empleó una mezcla de ocre rojo con vermellón, ¿no? Para esa zona de la pintura. Como os digo, normalmente hoy en día preferimos hacer más bien mapas de rayos X más que análisis puntuales. Aquí veis en este trabajo, en colaboración con nuestros colegas de Catania, que disponen de este equipo ultramoderno, ultrapotente de barrido, pues hicimos este estudio de los murillos que estaban en restauración en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y es que este equipo permite hacer un barrido en tiempo real sobre la muestra y veis, inmediatamente podemos ir recogiendo en el ordenador un espectro en falsos colores asociados a cada uno de los elementos que va detectando. Es decir, que podemos ir identificando los rayos X en cada zona del cuadro, de manera que al final obtenemos estos mapas donde vemos la aplicación de cada uno de los pigmentos, el área que tiene y sobre todo en este caso de Murillo, la mezcla que hacía de pigmento para obtener con una paleta muy reducida de solo unos cuantos pigmentos una variedad cromática bestial, ¿no? Como gran maestro. Como os digo, también a veces utilizamos al final, si hay alguna cuestión importante de estratigrafía que quiera dilucidarse, sin necesidad de tomar esas muestras estratigráficas, pues podemos obtener información de la aplicación en capas de la pintura gracias a este equipo que veis de microfluorescencia confocal, en el cual el tubo de rayos X tiene esa lente policapilar que focaliza a micras, pero el detector también lleva puesta una semilente, de manera que lo que vamos a analizar es un pequeñísimo volumen que podemos hacer ir cambiando desde fuera a dentro de la muestra sin más que aproximar, eso sí, con mucha precisión. Esto es un brazo robótico para mover todo este equipo micra por micra, poder ver, digamos, la estructura de capas, al menos de forma grosera, que tiene el cuadro. En este caso concreto de este cuadro, lo que se observaba era una tonalidad de la capa blanca del monje, que estaba hecha con blanco de plomo, pero tenía un tono especial, y en ese caso lo que pudimos averiguar con este equipo es que había hecho una imprimación
era distinta al resto del cuadro, mientras que el resto del cuadro tenía una preparación de carbonato cálcico, este llevaba una imprimación de ocre rojo debajo, digamos, antes de aplicar el pigmento blanco, que le da esa especial tonalidad. Bien, bueno, esto era un poco comentaros las posibilidades que dentro del campo de la análisis de materiales pueden ofreceros las técnicas nucleares. Vamos a pasar ahora al segundo bloque de aplicaciones posibles, que son las técnicas de imagen, ¿vale? A ver, tenemos, todos estáis acostumbrados a, conocéis bien cómo se hace una radiografía y cómo esa radiografía, pues a veces nos permiten explorar el interior de determinados objetos. Aquí veis, por ejemplo, esta imagen del Buda, donde en cuyo interior la imagen radiográfica usando rayos X, pues aparentemente no mostraban nada en su interior. Sin embargo, era evidente, sonaba al moverlo, ¿no?, que había algo, y ese algo solo se pudo identificar que era usando neutrones para hacer la radiografía. Es decir, toda radiografía se basa en estudiar la atenuación que sufre un determinado haz, una determinada sonda al atravesar el objeto. La convencional es una de rayos X, vemos cómo atraviesa el objeto, a veces somos nosotros mismos en los hospitales y demás, y entonces vemos cómo se atenúan esos rayos X, ¿vale? Sin embargo, podemos emplear no solo rayos X, sino que podemos emplear, por ejemplo, neutrones, y en este caso la neutrografía, la radiografía hecha con neutrones, mostró en el interior un objeto vertical, un palo de madera, con lo que serían, digamos, flores que habían sido introducidas en el momento de fabricación del Buda, ¿vale? Ahora veremos cómo es que se pueden complementar y por qué unas imágenes y otras. Hay radiografías con otras muchas, con otros tipos de sonda, por ejemplo, aquí veis el caso de usar protones de altísima energía cuando se hacen estudios en protonterapia, o incluso esta todavía más sofisticada de radiografía hecha con radiación muónica cósmica. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con estas radiografías más convencionales, es decir, tanto de fotones, rayos X y también rayos gamma, ahora os diré, y neutrones, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, la complementariedad entre ambos tipos de radiografía, las de fotones y de neutrones, radica en que los fotones sufren una atenuación fundamentalmente debido a interacciones con los electrones de los átomos. Por eso, el coeficiente de atenuación de los rayos X y de los rayos gamma varía de forma monótonamente creciente con la Z del material. De manera que los elementos ligeros absorben mucho menos, atenúan mucho menos los rayos X que, por ejemplo, el plomo, que es el blindaje arquetípico para blindarse uno frente a los rayos X. ¿De acuerdo? Sin embargo, el plomo no se sirve para nada frente a neutrones, ya que los neutrones, la interacción tiene lugar, depende de la estructura de los núcleos, y esa estructura no sigue un comportamiento, digamos, similar a la tabla periódica, para que, digamos, de manera que la atenuación que van a sufrir los neutrones no está relacionada con la Z. Y de hecho, elementos muy ligeros, como por ejemplo como el hidrógeno o el litio, pueden ser mucho más absorbentes para los neutrones que el propio plomo. ¿De acuerdo? Entonces, como las imágenes consisten en ver cómo se atenúan, los neutrones y los rayos gamma nos van a dar información complementaria, como vimos en el caso del Buda. ¿De acuerdo? Bien, para obtener nosotros neutrones en el CNA, lo que hacemos es uso de los aceleradores de partículas, digamos, para producir mediante reacciones nucleares haces de neutrones de energía suficiente. Los rayos X tenemos tubos de alta potencia para producir haces muy intensos, y los rayos gamma vamos a utilizar esta fuente de cobalto 60, que es una fuente de altísima intensidad, en lo que los hospitales llamaban antiguamente las bombas de cobalto, emiten rayos gamma con una altísima intensidad para poder hacer las imágenes. Bueno, el elemento clave que tenemos para poder hacer estas imágenes es en los tres casos el mismo. Es esta cámara, para visualizar cómo se ha atenuado usamos esta cámara, que es una cámara de centelleo, que básicamente consiste en que, independiente de cuál sea la radiación primaria, neutrones, rayos gamma, etcétera,
ponemos distintos tipos de elementos conversores, distintas películas que emiten electrones por la interacción con la radiación primaria. De manera que al final lo que tenemos es electrones incidiendo sobre una pantalla de sulfuro de zinc que fluoresce con luz visible, y esa luz es la que llevamos a un CCD convencional para obtener la imagen. De manera que aquí veis los rayos X, la imagen de atenuación que producen en este dispositivo de un tornillo metido en un vaso de agua. ¿De acuerdo? Bueno, esa misma imagen de ese tornillo vista por los distintos equipos que tenéis son las que veis arriba. Y bueno, aún estamos en proceso de optimizar parámetros de flujo y tal. Esperamos mejorar, optimizar estas imágenes, pero fijaros, aquí ya nos están evidenciando varias cosas. Primero, bueno, los rayos X son utilizados convencionalmente porque hasta ahora son los que mejor resolución lateral nos dan de las imágenes, pero fijaros, un simple bloque de madera tapona totalmente la penetración de los rayos convencionales que usamos en radiografía, de manera que algo que esté oculto no puede ser radiografiado, ¿vale? Mientras que los rayos gamma atraviesan cualquier tipo de ese obstáculo prácticamente sin inmutarse, ¿de acuerdo? Y lo mismo hacen los neutrones. Fijaros, aquí este vaso está tapado por una lámina, por láminas de plomo, es sencillamente atravesada, pero fijaros, el agua del vaso atenúa de manera que ya no vemos al tornillo introducido, ¿vale? Pero podemos verlo detrás del plomo, es decir, de ahí la complementariedad depende, pues, de la cuestión a estudiar, ¿vale? Bueno, aquí veis algunas aplicaciones en patrimonio cultural. Este sería los equipos de rayos X convencionales. En este caso lo que tenemos es un motor, o sea, un dispositivo motorizado para hacer en cuadros de gran formato, como este de la Catedral de Sevilla, para hacer una imagen en mosaico, haciendo barrido sobre el mismo y obtener así las imágenes de radiografías convencionales que en pintura sabéis dan mucha información. También lo empleamos en escultura, como en estas de madera que veis, para ver el interior de las esculturas, o incluso en este caso nos permitió leer algunas letras que ya en el visible eran ilegibles, pero que todavía haber sido escritas con oro, pues eran todavía detectables en la atenuación, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí estáis viendo un proyecto que tenemos para el estudio de las ánforas selladas del tesoro de Tomares. Es un tesoro que apareció hace va a ser 10 años aquí cerca de Sevilla, con 50.000 monedas romanas, y de ellas hay 9 ánforas selladas aún que van a ser inspeccionadas antes de su apertura. Aquí veis un fantoma que hemos empleado para optimizar los estudios. Veis que con rayos X convencionales no logra verse nada porque no logra atravesar la cerámica, mientras que los rayos gamma, bueno, los neutrones aún hay que optimizar, pero los rayos gamma permiten ver con suficiente claridad la disposición de las monedas en el interior de la. Y, por ejemplo, en este otro caso, dentro del estudio que hicimos del Tesoro del Carambolo, queda una cuestión, y es que los arqueólogos están interesados en conocer la unión de esta cadena gruesa con estas cadenas. Quieren saber si era todo una única pieza o están ahí anudadas, porque están en el interior de este cilindro, de este pasador de oro, que no se atreven a abrir porque no se sabe después cómo, si se va a poder volver a poner en su posición original, ¿vale? Entonces, en este caso hemos hecho este estudio con fantomas, donde hemos empleado cadenas gruesas y tal, y aquí veis cómo con los rayos X convencionales no podemos ver el interior de la cadena, o sea, del pasador, pero sí lo podríamos ver tanto con neutrones como con rayos gamma, ¿de acuerdo? Y lo importante de que estas técnicas con neutrones y con rayos gamma y tal, puede ser también utilizada en forma de tomografía. Estáis, supongo, más acostumbrados a ver tomografías, por ejemplo, de escultura. En nuestro centro tenemos este tomógrafo con el cual realizamos estudios de esculturas en madera, como esta Magdalena que veis aquí, o como muy recientemente ha sido por la prensa muy divulgado, el estudio de la Macarena que se hizo en nuestro centro, ¿de acuerdo? Con ello se pueden estudiar estas esculturas en madera, haciendo los cortes necesarios para estudiar toda la policromía, etcétera.
Sin embargo, en esculturas con paredes más absorbentes, como puedan ser estas esculturas de bronce, hechas en colaboración con el IAPH, de estos efebos romanos encontrados en Córdoba, pues aquí la tomografía convencional no funciona, necesitamos hacer tomografía, para ello giramos el objeto delante de ese tomógrafo de la fuente de cobalto que visteis antes, y así podemos reconstruir las paredes, la reconstrucción tridimensional del objeto, y podemos ver las paredes, digamos, en ese caso de los efebos, o por ejemplo podremos ver, en el caso de la ánfora, podemos ver, hacer la microexcavación de la ánfora, viendo la disposición de las monedas, como veis aquí van apareciendo en qué posición está cada una de las monedas en el interior de la vasija. ¿De acuerdo? Y ya muy brevemente, porque me estoy quedando sin tiempo, solo comentaros que las técnicas de datación en el centro se hacen con espectrometría de masas de aceleradores. Imagino que todos conocéis el método de fechado de carbono 14, que se fundamenta en que en las capas altas de la atmósfera se forma este isótopo del carbono, que se mezcla con digamos, en la mezcla atmosférica con el resto de carbonos y se incorpora a los seres vivos junto con el CO2 de la atmósfera. Entonces, para fechar con carbono 14, lo que se hace uso es de la idea de que al morir un ser vivo, la cantidad de carbono 14, lo que sería el cociente carbono 14 a carbono 12, va a empezar a evolucionar a lo largo del tiempo, ya que el carbono 14 va a ir desapareciendo por desintegración beta. ¿Vale? Entonces, ver el tiempo en que murió digamos, el ser vivo sería resolver esta ecuación. El problema viene de que la cantidad inicial, es decir, la actividad de carbono 14 que había en la atmósfera, cambia debido a la actividad solar y tal con los siglos, ¿vale? Entonces, no conocemos con precisión la R sub 0, tampoco es un valor global para toda la Tierra, sino que depende de la latitud y también depende de la matriz en concreto. Pero bueno, lo importante es que con otro tipo de técnicas de fechado, como pueda ser el estudio de los, digamos, de los anillos milenarios de los árboles, se pueden hacer estas curvas de calibración donde se relaciona la edad de carbono 14 que medimos con la edad de calendario real, ¿de acuerdo? Y así se pueden hacer datación con carbono 14. El utilizar un acelerador como parte de un sistema de espectrometría de masa para contar por separado, en vez de esperar a que se decaigan radiactivamente, la espectrometría de masa lo que hace es medir cuántos átomos de carbono 14, de carbono 12 y de carbono 13 quedan en la muestra. Es decir, medimos directamente los átomos y no esperamos a que se desintegren. Eso hace que necesitemos unas cantidades ínfimas de materia 1000 veces menor que las cantidades que se necesitaban antes. Por lo cual, por ejemplo, la sábana santa, que para fecharla había que quemar media sábana, pues se pudo fechar porque solo hubo que la técnica de carbono 14 es destructiva, hay que destruir, solo hubo que destruir un trocito de la misma. ¿De acuerdo? Aquí veis el equipo de que disponemos en el CNA, es un equipo compacto para hacer esta espectrometría y deciros que lo usamos no solo para datación arqueológica, sino también en problemas con, por ejemplo, con la empresa farmacéutica o en este caso, en esta colaboración con el SEPRONA de la Guardia Civil para la persecución del comercio clandestino del marfil, ya que hay una gran diferencia entre el contenido de carbono 14 antes y después de las pruebas nucleares de los años 60. Entonces, el marfil utilizado antes de las pruebas nucleares es obra de arte permitida, sin embargo, si tiene marfil moderno, pues significa que ha sido utilizando marfil no permitido. ¿De acuerdo? Bueno, y solo me resta daros las gracias por vuestra atención en nombre de nuestro grupo de investigación. Y ahora ya, pues si queréis y nos queda tiempo, pues alguna pregunta que queráis formular. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muy interesante. A cuento de esto último, también pasa lo mismo con el vidrio, que hay piezas de vidrio moderno que se utilizaba el uranio, bueno, en el siglo XX se utilizaba el uranio y también a partir de la utilización de las bombas atómicas hay una diferencia entre el isótopo de uranio utilizado en los vidrios, ¿me lo has recordado? Uh Bueno, -huh. pues como decía Miguel Ángel, si hay alguna pregunta, por favor, id haciéndola en el chat, yo ahora las leo y que las vaya
respondiendo. Muy interesante todo, la verdad es que Miguel Ángel, siempre que te escucho, se me ocurren muchísimas cosas que posibles colaboraciones. A ver, Muchas Maite de gracias. Troya escribió hace un rato si el XRF podría detectar si una madera, perdona, si una madera ha sido tratada con algún producto o la composición de ese producto. A ver, normalmente es, hasta donde yo sé, la mayoría de productos que cuando se hacen tratamientos son orgánicos. Y ya he dicho que desgraciadamente la fluorescencia es insensible a los elementos más ligeros. Por tanto, no podemos analizar elementos orgánicos. Si se tratase de algún producto inorgánico con elementos, digamos, tal, pues en principio podríamos detectarlo, ¿eh? Si tiene elementos en su composición superiores al aluminio, ¿eh? La cuestión siempre sería una cuestión es si se le ha hecho un tratamiento, el obtener las profundidades, o sea, digamos, a qué profundidad ha llegado ese tratamiento y demás, pues eso hay que estudiarlo muy detenidamente. Como os he dicho, la técnica de confocalidad de fluorescencia nos permitiría saber algo, pero tenemos mucha más sensibilidad, por ejemplo, con la técnica de retrodispersión Rutherford, ¿eh? Con lo cual, si el objeto puede ser traído al laboratorio, pues se pueden tratar de estudiar esas capas, digamos, superficiales, etcétera, ¿eh? Y en ese caso, incluso aunque sean orgánicas, el RBS es sensible al carbono y tal. En fin, que no hemos hecho ningún trabajo en esa dirección, pero bueno, es cuestión de estudiarlo. Maite estaba aclarando si se puede detectar cobre o cromo utilizado en esos productos. Sí, en principio también depende qué nivel de concentración signifique la capa que deja. Es decir, nuestra sensibilidad es hasta partes por millón, ¿eh? Entonces, si esa capa es tan fina que la concentración promedio, por así llamémoslo, que ofrece frente a nuestro sustrato es inferior a la ppm, no la veremos, ¿eh? ¿Me Pero, oís? ¿Me ¿qué? oís? Sí, Sí, Soy Maite de Troya, ¿me oís? sí, sí. sí, habla. No, lo que yo estoy preguntando concretamente es, imaginaros, o sea, nos invitaron a la Embajada ante la Santa Sede en Roma. Es un palacio que está lleno de pinturas, barnices, telas, etcétera. Querían saber el estado de la estructura de la madera. Es imposible sin quitar todo lo que hay encima. ¿Se podría, Miguel, alguna técnica para ver el estado de la madera, del interior de una estructura? Depende, a ver, la cuestión sería, por ejemplo, si es posible radiografiarla, es decir, por si la madera va adosada después a un muro bestial, está sobre, no podemos poner, o sea, para hacer una radiografía necesitamos una fuente que ilumine, pero necesitamos poner el detector detrás. Estoy hablando Entonces, si allá, ¿eh? estoy hablando de un edificio. Claro, pero no sé si a veces si eran vigas de madera exentas o tenían en lo alto el tejado, en fin, no sé cómo iba eso. Pues los palacios de hace muchos siglos. Ya, pero bueno, no sé, habría que mirar la técnica constructiva. Si tú tienes posibilidad de poner un detector detrás de la madera, puedes hacerle una radiografía, ¿eh? Hay equipos hoy en día, están todavía poco expandidos. Hay equipos que hacen radiografía no por transmisión, sino midiendo el scattering Compton en la muestra. Son equipos muy costosos, me parece. Pregunté el precio y me dio tembleque y no he hecho intento ni de comprarlo. Eran algo así como 400.000 euros o algo así. Pero hoy en día, si es un tema de alta importancia, etcétera, se pueden hacer radiografías no por transmisión, sino viendo la dispersión Compton en la muestra, ¿vale? Entonces, es como si nos pusiera, digamos, la posibilidad de hacer la radiografía solo desde un lado. No necesita acceder a los dos lados de la muestra. Ya te Millones digo, de gracias. tengo esos equipos y no conozco todavía a nadie que los tenga. Es decir, esto fue en Atenas hace 2 años cuando lo presentaron, una empresa comercial y no sé si alguien lo ha comprado. En fin, no sé. Habrá que Pero investigar. hay que investigar quién lo tiene. En la red europea ERIS, de la que formamos parte, hay muchos grupos
Sería cuestión, no me extrañaría que alguno de los grupos italianos que están muy bien equipados tuviera ya esa posibilidad. Millones de gracias. Súper Muchas gracias. interesante. Muchas gracias, Maite. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Marc Jenner te dice, Miguel Ángel, muy interesante el tema, como siempre. Te dice, el tema de difracción e imagen de neutrones, ¿cómo lo tenéis en este momento? ¿Se puede empezar a... Espera un momento, que se me ha ido. ¿Se puede empezar a hacer propuestas de análisis? No, a ver, vamos a ver, no hemos hecho difracción en concreto, además todavía no hemos hecho. Estamos comenzando a hacer pruebas de activación neutrónica, es decir, con neutrones, hace muchas décadas que se hacen análisis por activación usando flujos intensos de los reactores. Con aceleradores hay menos trabajo. Nosotros estamos ahora empezando, vamos, te digo ahora que fue la semana pasada, hemos hecho las primeras pruebas para hacer dentro de la, digamos, aplicación esta Hispanos, hemos empezado a hacer pruebas por activación neutrónica para análisis. De difracción, no te sé decir, porque no sé qué flujo requiere, no sé detalles, ¿no? Entonces, no tengo experiencia, no sabría decirte si eso es factible, ¿eh? Yo, si no, te pongo en contacto con el líder del grupo Hispanos aquí en Sevilla, Carlos Herrero, que es quien sabe exactamente los flujos que tanto de neutrones rápidos como térmicos, etcétera, que tenemos y ver un poco en la bibliografía qué se necesita para hacer difracción. Laura Romaní te pregunta, por favor, tened los micrófonos que si no es un jaleo. Te pregunta, yo tenía curiosidad sobre la técnica TOF-SIMS, Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry, que combina análisis tanto molecular como elemental aplicado, es que tengo el es un poco pequeñito, aplicado a patrimonio cultural. Si hay técnicas que combinan a la vez análisis inorgánico y orgánico. Pues yo no tengo experiencia en esa técnica. No sé si aquí en Madrid, en el SEMAN, pudiera haber, bueno, Aurelio Clement ya se jubiló, había algún grupo de patrimonio cultural y no sé si ellos han hecho algo en esa dirección. Nosotros no hemos hecho ese intento. Eh, digamos, las combinaciones posibles que para cosas orgánicas, por ejemplo, como lo he mencionado antes, el RBS sí podemos observar carbono, oxígeno y tal, y cuando se trata de capas superficiales o lo que sea de estas cosas sí nos dan información. Pero lo que es una muestra así, no tengo experiencia, no sabría decir. Vaya. No sé si en Madrid la tendrán, pues eso sí, seguro que en la red ERIS están tanto el laboratorio del Louvre como están la gente de Hungría, etcétera. Hay varios laboratorios que están ofertando servicios dentro de patrimonio cultural y puede que ellos sí tengan experiencia en esas técnicas. Perfecto, pues que vaya directamente ahí. Siguiente pregunta. Andrés Seral te dice, muchas gracias, ha sido muy interesante. Tres preguntas. ¿Qué cantidad de muestras se necesita para la espectrometría de masas respecto a la datación del carbono 14 tradicional? Pues lo he puesto ahí, creo que son del orden de décimas de miligramo, pueden ser suficientes. Depende mucho de la matriz. O sea, yo ya me estoy refiriendo a la cantidad de carbono que extraigo, ¿vale? Pero, y entonces, así a grosso modo respecto de la que era la técnica radioquímica convencional, ya os digo, midiendo la desintegración beta, hay una reducción de un factor 1000. O sea, se necesitan 1000 veces menos masa que, que con la técnica convencional. Bueno, ya es que me cuesta trabajo llamarle convencional porque yo creo que AMS es ya la técnica convencional. La mayoría de las dataciones se hacen hoy en día por AMS. No Cuanto menos porque muestra, la mejor, tengamos claro. nosotros, me refiero a nivel general. En Europa, sobre todo en Viena, son los líderes iniciales donde se hizo la datación esta de la sábana de Turín, etcétera. En fin, hay ya muchos laboratorios europeos ofreciendo el servicio de AMS. De manera que realmente al necesitar masas 1000 veces menores o y alternativamente pudiendo
llegar a objetivos, porque las ventajas van en una dirección u otra, pues hace que prácticamente casi todo el mundo se decante por el AMS, aunque no quita que haya laboratorios radioquímicos que siguen haciéndolo perfectamente y lo hacen muy bien, ¿eh? O sea, yo toda cosa que funcione nunca la descarto. Claro. Segunda pregunta, Miguel Ángel. ¿La mayor sensibilidad de esta técnica permite aumentar la antigüedad de las muestras que se puedan datar con carbono 14? Sí, lo acabo de decir, efectivamente. Ah. Y tercera, ¿se puede implementar esta técnica con otros isótopos radioactivos por datación? Muchas gracias. A ver, bueno, tú lo has mencionado, es decir, el carbono, ese equipo que os he mostrado, el NICADAS, que le llamamos el equipo compacto, es específico para medir carbono 14, pero tenemos un sistema general que le llamamos SARA, esto de ponerle nombre, pero bueno, eh, es un sistema de espectrometría de masas basado en un acelerador tándem de 1 megavoltio que empleamos para otros muchos isótopos. La mayoría son de interés medioambiental, plutonios, uránidos, etcétera, para cuestiones geológicas. Entonces, efectivamente, en el centro no solo se puede hacer carbono 14, sino que se pueden hacer estudios isotópicos de otras muchas cosas para ser fechados en otros rangos de edades, en edades geológicas, en fin, o por problemas ambientales, donde lo que se hace uso es que la sensibilidad del AMS es de 10 elevado a -15. O sea, no sé si imagináis que lo que es las partes por millón, lo que llamamos trazas en análisis analíticos normales, son ppm, 10 elevado a -6. Estos son 9 órdenes de magnitud por debajo. Llegamos a ver milésimas de millonésimas. O sea, es una sensibilidad bestial. ¿Vale? Y eso hace, por ejemplo, para estudios ambientales de dispersión en las masas oceánicas de los isótopos radiactivos que emiten centrales nucleares, pues lo están haciendo los compañeros del grupo SARA. O sea, hay posibilidad de otros muchos isótopos para fechados en el CNE. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo, pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante la charla. Ah, bueno, ahí veía un último comentario de Carmen que decía muchas gracias a todo el equipo, ha sido muy interesante. Yo Vale, creo que todos estamos con Carmen, ha sido realmente muy interesante, muy didáctico como siempre. Y yo creo que, bueno, yo pensaré porque se me han ocurrido un par de cosas, de ideas para, vale. Muy para bien, compartir contigo, para ver si podemos colaborar. perfecto, pues muy Pues bien. nada, muchísimas gracias, Miguel Gracias a Ángel. vosotros gracias a vosotros por vuestro interés y eso, pues en cualquier cuestión, ya os lo he dicho antes, somos una STS, es decir, nuestras voluntades de servicio a toda la comunidad nacional, es decir, que no os cortéis un pelo en contactarnos y proponernos cualquier cuestión que necesitéis. Perfecto. Maite de Troya te dice genial y Mariana te vuelve a dar las gracias por la charla y por la organización, o sea que para mí también. Pues nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Simplemente avisar de que el mes que viene, en febrero, tenemos ya la nueva charla. Les voy a compartir yo eh, mi presentación, o sea, que es la charla de Griselda Pérez Ireta sobre el desarrollo de hidrogeles para combatir el biodeterioro en pintura de caballete, que será el 12 de febrero, esta vez por la tarde. Así que nada, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias a todos las participantes que habéis estado al otro lado de la reunión. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.